Hola, con el gusto de saludarlos en este brillante ejercicio que ha propuesto mi amigo Alfonso Yáñez Arriola, un excelente espacio para la participación y la difusión de los conocimientos jurídicos. En esta ocasión para tratar una temática muy interesante en los últimos tiempos. Esto tiene que ver con los delitos electorales. En términos generales, nosotros vamos a entender por delito toda aquella conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Pero concretamente, ¿qué son los delitos electorales? Los delitos electorales, además de cumplir con todas las características ya mencionadas para cualquier tipo de delito, protegen efectivamente o tratan de proteger dos bienes jurídicos tutelados de manera concreta. En primer tiempo, tratan de proteger el adecuado desarrollo de la función electoral y en segundo momento, contra todas aquellas situaciones, circunstancias y hechos que atenten contra las características del voto. En ese sentido, es muy importante establecer que en materia de delitos electorales, una de las situaciones más interesantes es que no solamente encontramos una gran cantidad de tipos penales o delitos que se cometen por acción, sino una muy importante, amplia cantidad de delitos que se cometen por omisión. Es decir, los delitos electorales son las acciones o las omisiones que lesionan o que ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y también o en su momento las características del voto. También una de las situaciones bien interesantes que nos presentan estas situaciones en boga, sin duda alguna, es que los delitos electorales, contrario a una gran cantidad de otro tipo de delitos, pueden presentarse por una lesión de carácter material, es decir, que efectivamente estén dañando, que estén lastimando alguna situación concreta, pero en algunas otras ocasiones, que son bastantes, basta y sobra con que se ponga en peligro, que esa es una cuestión que no en todos los delitos se observa. En la mayor parte de los delitos lo que nosotros observamos frecuentemente es que hay una lesión específica. La parte que tiene que ver con el peligro trata básicamente de otros aspectos o de otras situaciones donde casi no se da en una importante cantidad de delitos. En los delitos electorales, dentro de los tipos penales vamos a encontrar bastantes. Hasta antes de la reforma constitucional del año 2014, los delitos electorales y evidentemente sus tipos penales se encontraban dispersos en diversas disposiciones a nivel nacional. Muchos en el Código Federal Penal, Código Penal Federal, y otros en ocasiones en los códigos penales de las entidades federativas. A raíz de la reforma constitucional en materia electoral del año 2014, se dio pauta a la entrada en vigor de diferentes leyes secundarias. Una de esas leyes fue la Ley General en materia de delitos electorales. En esta Ley General en materia de delitos electorales se subsumen o se encuentran ya establecidos a nivel nacional todos y cada uno de los tipos penales que pueden existir en materia electoral. Esto facilita a la autoridad investigadora y evidentemente también a las autoridades judiciales para poder sancionar este tipo de conductas o este tipo de omisiones. ¿En qué facilita o en qué simplifica? Porque en lugar de estar buscando de manera dispersa cuál es la situación concreta que se está ajustando al probable hecho delictivo, ya solamente se tiene una normativa a nivel nacional. Esta normativa es aplicable tanto a nivel federal como a nivel de entidades federativas. De manera general, la regla es que los tipos penales se apliquen de manera indistinta en los procesos electorales federales y en los procesos electorales locales. Solamente vamos a encontrar algunas excepciones específicas a la regla. A nivel federal, única y exclusivamente será competencia de la autoridad investigadora, el Ministerio Público Federal y evidentemente el Poder Judicial Federal, las conductas o los delitos que traten de procesos electorales federales, es decir, aquellos donde se elija presidente de la República, diputados federales y senadores, así como cuando se realicen alguna de las situaciones que prevé y que se establece dentro de las normativas federales en cuanto a la consulta popular y otro tipo de procesos y procedimientos a nivel federal. ¿Cuál es otra de las situaciones donde es exclusivamente competente las autoridades federales? Cuando tenga que ver con el registro federal de electores o temas de credencial de elector. Esto nos estriba en un razonamiento muy sencillo.
Al consultar el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, nos establece cuál es la competencia de los órganos judiciales federales. Y uno de los supuestos de competencia más importantes que vamos a encontrar nos señala es cuando el sujeto pasivo, quien resiente esa lesión o ese daño, sea la federación. En este caso, el Registro Federal de Elector y la credencial de elector con fotografía pertenecen o están dentro del esquema de competencia del Instituto Nacional Electoral, que como todos lo sabemos, el INE es una autoridad de carácter federal. También será competencia de la Federación cuando se vean inmersos o inmiscuidos algunas cuestiones que tienen que ver con recursos económicos de carácter federal. Es importante señalar que a nivel federal existe una fiscalía especializada para la atención de delitos electorales perteneciente a la Fiscalía General de la Nación. A su vez, en Coahuila y en las diversas entidades federativas existen instancias específicas que se encargan de investigar y en su caso de perseguir estas situaciones o estas cuestiones que tienen que ver con los delitos electorales. Es muy importante resaltar y es muy importante sin duda alguna también recalcar que este carácter de fiscalías especializadas se da porque son competentes de manera exclusiva y están al tanto de una manera técnica autónoma de las situaciones que se pudieran presentar en cuanto a los diferentes delitos de manera general. Dentro de la Ley General en materia de delitos electorales podemos encontrar un cúmulo de definiciones importantes, como por ejemplo uno de los más interesantes sin duda alguna es el de servidor público, y entendemos por servidor público a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública, federal, local, municipal, sea de carácter centralizado o incluso en los organismos autónomos. Vamos a encontrar dos términos también bastante fuertes, que son el de documentos públicos electorales y el de materiales electorales. ¿Cuál es la diferencia entre documentos públicos electorales y materiales electorales? Por ejemplo, dentro de los documentos públicos electorales está la credencial de elector, los listados nominales, las boletas electorales o la correspondencia. Y dentro de los materiales vamos a encontrar todos los elementos físicos para que se desarrolle la jornada electoral. En este sentido, vamos a encontrar muchos tipos penales que son previos durante la jornada electoral, es decir, no todo tiene que ser dentro de la jornada electoral. En el artículo número 7 de la Ley General en materia de delitos electorales vamos a encontrar los tipos penales aplicables a cualquier persona y dentro de los mismos hay algunos bastante interesantes, como por ejemplo aquel que dice que comete delito electoral quien vote a sabiendas de que no cumple con los requisitos de ley o también vote en más de una ocasión en una misma elección. Otra de las situaciones u otro de los sujetos activos de estos delitos puede ser el funcionario electoral. Y en ese sentido nosotros vamos a entender por funcionario electoral a aquellos en quienes en los términos de las leyes electorales sean, cumplan con estas funciones ya establecidas. Diferente es la situación o el concepto de funcionario partidista, que son los dirigentes de los partidos políticos, de las coaliciones y agrupaciones políticas, así como sus representantes ante los órganos electorales y también en el caso de los que ejerzan la representación ante los mismos. En ese sentido, también vamos a encontrar que pueden ser sujetos activos según el artículo número 9 de la Ley General en materia de delitos electorales. Muy interesante y de las situaciones más relevantes que hemos encontrado en los últimos tiempos, sin duda alguna, es el caso de los servidores públicos, cuyos tipos penales están establecidos en el artículo número 11 de esta Ley General en materia de delitos electorales. Agradecido por el espacio y con estos breves apuntes, no me despido, estoy atento a cualquiera de sus comentarios. Muchas gracias.